Jorge Luis Borges, La muerte y la bruja. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrod, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diríamos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste, Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesinato de Yarmalinsky, pero sí la secreta morfología de la maldad, de la malvada serie, y la participación de Red Scarlatti, cuyo segundo apodo es Scarlatti el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, pero Angus Dupin, pero algo de aventurero había en él, ya está de Taur. El primer crimen ocurrió en el hotel de Dunort. Ese alto prisma que dominaba el estaurio, cuyas aguas tenía el color del desierto, a esta torre que muy notorio reúne la aborrecida blancura de un santuario, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk. Al tercer congreso talmúdico, Dr. Marcelo Yamarlonsky, hombre de barba gris y ojos grises, nunca sabremos si el hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigüedad resignada, que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el Tetranca de Galilea, y Yamarlonsky cenó postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chauffeur del Tetranca, que dormía en la pieza contigua. El 4, a las 11:03 AM, lo llamó por teléfono un redactor de la GCG Zeitung, el doctor Yamarlonsky. No respondió, lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura, la clara casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisionario Trevinarus y Lonrod debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle 3 pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el Tetranca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habría penetrado aquí por error. Yamarlonsky se había levantado. El ladrón había tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lonrod. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no en la hipótesis en la que usted ha improvisado interviniendo
copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de una imaginaria Larrón. Cleminarus le puso con el mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lonro. Aquí están sus obras completas, indicó en el placar de una fila de altos volúmenes. Una vindicación de la Cábala. Un examen de la filosofía de Robert Fluke. Una traducción literal de Shepherd Yesirah. Una biografía de Baal Shem. Una historia de la secta de los Hasidim. Una monografía en alemán sobre el tetragramato. Otro sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisionario los miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamotletos. Si quiere, no tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonro. Como el cristianismo se atrevió a completar el redactor de la Yishich Sautum. Era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lonrod se abstuvo de sonreír bruscamente, bibliófilo o hebraísta. Ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le relevó las enseñanzas de Israel Baal Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragramatón, que es el inefable nombre de Dios. Otra, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto, en el cual está compendiando como la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro Macedonio. Su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 números de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los Hasidim razonan que ese hiato señala un sentenciano nombre, el nombre absoluto. De esa erudición los distrajo. A los pocos días, la aparición del redactor de la Yishich Sautum está queriendo hablar del asesinato. Lonrod prefiere hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró que en 3 columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna, compra cualquier libro. Publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió a la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilaba a caballo esas soledades vio el umbral de una antigua pintoresca, un hombre empochado, yacente, el duro rostro
estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó esa tarde. Cleviranus y Lonrop se dirigen a la remontada escena del crimen. A izquierda y derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya no importaba poco las causas y mucho un horno de ladrillo o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecía reflejar de algún modo la desaforada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama de los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carreos a guapo electoral, para degenerar después en ladrón y hasta el delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras en tiza eran las siguientes. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero, poco antes de la una. El teléfono resonó en la oficina del comisionado Trevidanos. Con avido sigiloso habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y Yamarlonsky. Una discordia de silbidos y cornetas ahogó la voz del delator. Después la comunicación se cortó, sin rechazar la posibilidad de una broma. Al fin estaba en un carnaval. Cleviranos indagó que le habían hablado desde el Liverpool House, taberna de la Rue de Toulouse. Esa calle salobre en la que convivió el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Cleviranus habló con el patrón de este. Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la descendencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Giffius, que acaba de salir con unos amigos. Cleviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace 8 días, Giffius había tomado piezas en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado, pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleado que Cleviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesiva. Giffius inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto. Apenas si le conocía la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un coupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movía del pescante. Algunos parroquianos recordaban que tenían máscara de oso. Del coupé bajaron 2 arlequines. Eran de reducida estatura y nadie puede no observar que estaban muy borrachos. Entre balidos de cornetas irrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Giffius, que parecía reconocerlos, pero que les respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, en
en voz baja, gutural. Ellos, con las voces falsas y agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres, muy felices. Griffiths, tan amablemente, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertigoso, en el medio entre los dos arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los lonces amarillos y rojos y verdes. 2 veces tropezó, 2 veces lo sujetaron los arlequines, rumbo a la dársena inmediata de agua rectangular. Los tres subieron al cupe y desaparecieron. Ya en el estribo del cupe, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la Reconova. Teribanus vio la sentencia. Era casi predecible, decía. La última de las tres del nombre ha sido articulada. Examinó después la piecita de Griffiths. Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillo de marca húngara. En un armario, un libro en latín, el Philologus. Hebraeus 1739 de Leusden, con varias notas manuscritas. Terabius lo miró con indignación e hizo buscar a Lonro. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las 4 salieron en la torcida Rue de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba. Terabius dijo: ¿y si la historia de esta noche fue un simulacro? Eric Lonton sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación 33 del Philologus. 10 Judaerum insiv a solis ocasu usque ad solis ocasum die sequestin. Esto quiere decir, agregó, el día ebro empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayo, una ironía. ¿Ese dato es más valioso que usted ha recogido esta noche? No, más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde nos descubrieron esas desesperaciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremético. Ernst Palest, en el Mártir, le probó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal, que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. La Gesellschaft rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scarlett, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos, y acusó culpable negligencia al comisario Franz Clevirarus. Esta recibió la noche del 1 de marzo un imponente sobresellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada Baruch Espinosa y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo
No había un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste de la taberna de Ruth de Teulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba que en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento more geométrico y mandó la carta y el plano a casa. De Lonro indiscutiblemente merecedor de tales locuras. Eric Lonro las estudió. Los tres lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo. 3 de diciembre, 3 de enero y 3 de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió pronunciando la palabra tetragramatón, de adquisición reciente, y llamó por teléfono al comisionario. Le dijo: gracias por este triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planea un cuarto crimen? Precisamente por lo que planea un cuarto crimen podemos estar muy tranquilos. Lonrod colocó el tubo. Una hora después viajaba en tren de los ferrocarriles australes, rumbo a la quinta abandonada de Triste Leroy. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un subordinado donde, al amparo de un caudillo barcelonés, mendla los pistoleros. Lonrod sonrió al pensar que el más afamado Red Scarlet hubiera dado cualquier cosa para conocer su clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlatti. Lonrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlatti. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema. Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de 3 meses de sedentario. Investigación, reflexión, no. Que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le parecía cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrod bajó. El aire de la turbina llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte, vio un caballo planteado que bebía el agua carapulosa de un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Triste Leroy, casi tan alto como los negros eucaliptos que le rodeaban. Pensando que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y el otro en el occidente, lo separó de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una euróvaga verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta, de nuevo ante el portón infranqueable. Metió la mano entre los dos barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador.
El chirrido del hierro lo sorprendió, con una pasividad laboriosa. El portón entero cedió. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando confundido Generis. Derrotas hojas lígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta de Trister Leroy abundaba en inútiles simetrías y en recepciones maniáticas. A una diana glacial en un nicho lobrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Lonroad rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajó el nivel de la terraza. Vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones del mármol descendían a un sótano. Lonroad, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de la salida. Un resplandor lo guió a una ventana. La abrió. Una luna amarilla y circular define en el triste jardín dos fuentes cegadas. Longroad exploró la casa, pero antes de comedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas, a antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le relevaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce, los pétalos antiguos se deshicieron en el segundo piso. En el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandó la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esta tarde atravesaba los losagues de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo, asombrado y vertigoso. Dos hombres de una pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro muy alto lo saludó con gravedad y le dijo: «Usted es muy amable. Nos ha honrado una noche y un día». Era Red Scarlett. Los hombres maniataron a Lonroad. Este, al fin, encontró su voz. «Scarlett, ¿usted busca el nombre secreto?». Scarlett siguió de pie independientemente. No había participado en la breve lucha, apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lonroad. Habló. Lonroad oyó en su voz una fatiga victoriosa, un odio del tamaño del universo. Una triste, no menor que aquel odio. «No», dijo Scarlett. Buscó algo más efímero y deleznable. Buscó a Eric Lonroad. Hace 3 años, en un garito de la Rue de Le Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo, con una bala policial en el vientre. 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada y quinta simetría. Me arrasaba la fiebre, el odioso Jano bifronte, que miraba los ocasos y la aurora daba horrores a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo. Llegué a sentir que 2 ojos
2 manos, 2 pulmones, son tan monstruosos como 2 caras. Un irlandés trató de convertirme en la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Going. Todos los caminos llevaban a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingiera ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano, y la quinta de Tristan Leroy. En esas noches yo juré por el Dios que ve con 2 caras y por los dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un ericiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del Tetranca. Acevedo nos traicionó, se emborrachó con el dinero que le íbamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el enorme hotel se perdió hacia las 2 de la madrugada. Irrumpió en el dormitorio de Yamarlonsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir verosímilmente, redactaba unas notas o unos artículos sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras de la primera letra del nombre. Ha sido articulada. Acevedo le intimidó silencio. Yamarlonsky alargó la mano hacia el timbre que despertó todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento, reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días yo supe por la Zeitung que usted buscaba en los escritos de Yamarlonsky la clave de la muerte de Yamarlonsky. Leí la historia de la secta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían llegado a cometer sacrificios humanos, comprendiendo que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yamarlonsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio elegí la del 3 de enero, muro en el norte. Para el segundo sacrificio nos convencía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros apuñaló para vincular su cadáver al anterior. Yo escribí encima de los rombos de la pinturería la segunda letra del nombre. Ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue como Clavidanus adivinó, un mero simulacro. Griffius, Ginsburg, soy yo. Una semana interminable sobrellevé, suplementando por una tenue barba postiza en ese perverso cubículo de la Rue de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron desde el estribo del cupe. Uno de ellos escribió en un pilar la última de las letras del nombre. Ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Elik Lonrod, comprendiera que es un cuádruple, un prodigio en el norte, otro en el este y en el oeste. Reclaman un cuarto prodigio en el sur, el tetragramatón, el nombre de Dios,
JHVH consta de 4 letras. Los arlequines y la muestra de pinturero surgieron cuando 4 términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrían el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevinarus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un robo perfecto, el punto que prefija el lugar donde uno exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado. Eric Lonroth, para atraerlo a usted a las soledades de Trinste Leroy, Lonroth envió los ojos de Scarlett, miró los árboles y el cielo, subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonroth consideró por última vez el problema de la muerte simétrica y periódicas. En su laberinto sobran 3 líneas, dijo, por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlett, cuando en otro avatar usted me dé caza, finca o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, A 4 kilómetros de A y B a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora voy a matarme en Trinste Leroy. Para la otra vez que lo maté, le explico Scarlett, le prometo, ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es indivisible, incesante. Retrocedió unos pasos, después, muy cuidadosamente, hizo fuego. Fin.